Seguimos conversando con el profesor de historia Alberto Pierotti, investigador, y también le vamos a agregar, ha escrito algunos libros de historia y está desarrollando y sigue desarrollando investigación histórica. Habíamos conversado de lo que fue la fundación o la aparición de las primeras explotaciones comerciales en la zona de lo que hoy se conoce como Departamento Colón. Si bien nosotros estamos en la ciudad de Colón, habíamos hablado de un territorio más amplio que la propia ciudad o el propio ejido de la ciudad de Colón. Un vasco, Inciarte, estaba aquí instalado y usted nos había comentado que tenía unos 50 esclavos, lo que nos deja pendiente el consultarle de la existencia y por qué la existencia de un cementerio de negros en Colón. Exactamente. Tanto él como otras familias de la zona, por ejemplo, los Segovias vivían donde ahora es Pueblo Lievi, y hacia el oeste de lo que ahora es la Ruta 14 había otras estancias en la época colonial, o de familias porteñas o de gente española que tenía su casa principal en Buenos Aires o de Santa Fe. Esos eran más o menos los orígenes de la población que estaba acá, de los dueños. Pero el personal era mestizo o criollo, como se le dice, en algunos casos mulatos, zambos, de todos esos eh, grupos sociales que tenían en la época española para dividir a la sociedad, mezcla de indio, mezcla de negro, mezcla de español, que eran normalmente los capataces, pero el peón era indio normalmente, y después los esclavos, así que acá había una población mestiza, una población india y una población negra. La población india era, en algunos casos, guaraníes que habían huido de las misiones, sobre todo de Yapeyú, pero también de las otras reducciones, y aún restos de poblaciones yaros o minuanes o charrúas o chaná, que a diferencia de lo que se cree, no todos son los que se van a rebelar y van a tratar de mantener su vida independiente. Muchos de ellos se van a ir integrando a esas grandes estancias, y lo que sí van a perder a partir de ese momento va a ser la identidad, o sea, van a cambiar la lengua por la española y van a cambiar la vestimenta, los atuendos que tenían por la ropa del criollo, del español, y obviamente van a perder su identidad. Eso quiere decir que nosotros, entre nuestras poblaciones, tanto sanduceras como colonenses, de Concepción del Uruguay, de Villaguay, hay una fuerte presencia de sus descendientes, que lo que hemos perdido es el habla, hemos perdido la ropa, pero somos descendientes de charrúa, de minuane, de yaro, de todos estos pueblos que habitaban esta zona. Y los negros quizá era la población más importante por el número. Esa población africana, a diferencia de la que uno ve en las películas de Estados Unidos, de Brasil, que eran grandes explotaciones de azúcar, café, algodón, que eran maltratados porque tenían miles de negros que podían ser reemplazados rápidamente. Los que llegaban a esta zona eran menos, entonces eran más caros, y por lo tanto un negro durante la época colonial costaba unos 300 pesos, lo que era una fortuna. Y había gente, muchos de ellos, que parte de esa población las capacitaba para ser artesano, y sobre todo después las viudas de los estancieros o de las familias más pudientes tenían una especie de pensión, como llamaríamos hoy, o de ingreso, una especie de jubilación por el trabajo de sus negros, los alquilaban para trabajar en obrajes, en estancias, como carpinteros, como herreros, gran parte de la mano de obra, por ejemplo en Concepción del Uruguay mismo, o en Gualeguaychú, que ya existían en la época colonial, la gente que trabajaba eran en las herrerías, las panaderías, la mano de obra era negra y era alquilada. Era de las, por ejemplo, la madre de Pancho Ramírez, Tadea Jordán, tenía negros que alquilaba para tener dinero, era viuda. Entonces, un ejemplo, todo hacía lo mismo. Digo un ejemplo de alguien más famoso. En el caso de Colón, la población que trabajaba para Inciarte y luego para Díaz Vélez, y después para el propio Jorge Espiro, el griego, que va a estar acá por 1820-1830, que tenía una
importante población africana trabajando para él, o hijo de africano, que a diferencia de lo que se cree, por más que en 1813 se dio la libertad de vientre, significa que era desde ese momento los que nacían, pero los que habían nacido hasta 1812 seguían siendo esclavos, y siguieron siendo esclavos hasta 1850 y 60. No es que cuando dieron la libertad de vientre en 1813, por la asamblea del año 13, los esclavos quedaron en libertad. No, los que nacían a partir de ese momento. Significa que los esclavos siguieron estando 20, 30, 40 años después. Todas esas poblaciones, por supuesto, estaban separadas del resto, pero no tenían el maltrato que tenían en otros países americanos. A su vez no tenían apellido, porque ellos venían con sus nombres africanos, los bautizaban con nombre que es lo único que tenían. Cuando uno sigue los registros de bautismo, de casamiento, le encuentra el nombre nada más. Es imposible casi seguir lo que hoy sería un árbol genealógico de ellos, porque uno tiene el nombre nada más. Y después ya pasan a tener el apellido de los propietarios. Por ejemplo, todos los negros que tenían Inciarte eran Inciarte. Todos los negros que tenía Díaz Vélez eran Díaz Vélez. Todos los negros que tenía Urquiza, que tenía la familia, el papá del general Justo José, o sea, don Joseph, como 35 esclavos, todos eran Urquiza. Por eso después cuesta, al día de hoy, cuando uno busca la gente de apellido Urquiza, saber cuáles son los parientes del general y cuáles son los descendientes de los esclavos, porque todos son Urquiza. Y así en todas las familias que vivían en Entre Ríos, ninguno lleva, por supuesto, el apellido, no sé, Bantú o algún nombre del Congo, de Senegal o de Gambia. Llevan nombre de los apellidos de los que eran los dueños de los campos, de las artesanías o de las panaderías o las herrerías donde trabajaban ellos. Bueno, acá vivieron muchos. En Paysandú vamos a aclarar que también vivieron muchos negros, porque los propios jesuitas tenían muchos esclavos negros, a pesar de que con los guaraníes buscaron una vida más suave y de acuerdo a la religión cristiana, pero sobre la esclavitud de los africanos, también tenían en las misiones esclavos para trabajar los jesuitas, entonces también los tenían en Paysandú, por supuesto. Esto significa que había una fuerte población negra. Cuando uno mira las fotos de la época del sitio o las fotos del 1860 o 70, queda claro, aún en los ejércitos de Urquiza, que una parte importante de esos ejércitos eran negros, todavía en 1850, 1840, 1860. La guerra de la Triple Alianza con Paraguay, uno mira las fotos del ejército oriental de Flores o el ejército de Mitre o los que fueron con Urquiza, y eran casi todos negros, que en esas guerras precisamente se perdió una parte importante de la población. Pero los otros, que siguieron viviendo, siguieron habitando nuestra zona, tenían su propio cementerio. En la zona sur de Colón, hacia la zona que se llama Los Bretes, que es al sur del Arroyo de la Leche y casi frente a la Isla Caridad, todo ese sector que se llama Los Bretes, que hay un barrio privado desde hace unos 20 años, en ese lugar vivían ellos, dentro de la estancia de Díaz Vélez y antes de Inciarte, que era el suegro, y en ese lugar, en las mensuras de la época, figuran el cementerio de esa población negra. Ellos tenían su propia, si bien profesaban la religión católica, pero mantuvieron sus bailes, sus creencias. Esto trajo parte del origen de toda la música folclórica de nuestra región, si no sería inexplicable, digamos, todos los ritmos, no solamente de nuestra región, de Buenos Aires, de Montevideo, ¿no? que es por la fuerte presencia. Hubo una población importante, por lo menos hasta 1900, en Colón. Lo que pasa es que debido a las distintas revoluciones, guerras, enfrentamientos, ellos acompañaban y iban sobre todo en las primeras líneas de los ejércitos, y eso hizo que sobre todo la población masculina fuera falleciendo. Para 1870, 1880 todavía quedaba una fuerte presencia femenina, una fuerte presencia de mujeres. Queda claro que si queda la mujer, ya se va a casar con blancos o se va a casar con mestizos. Y bueno, eso va a hacer perder la población negra pura, porque los hombres murieron.
gran parte de los hombres negros murieron en todas las guerras, los enfrentamientos, las revueltas, tanto del lado argentino como, por supuesto, mucho más del Uruguay, donde hubo revolución hasta 1904, la década de 1890, 1880. En todas esas revueltas, sobre todo de los blancos, parte de esos ejércitos eran negros. Y esa población masculina murió ahí, pereció ahí. Por eso quedaron las mujeres solas y se fue perdiendo, diluyendo, digamos, la negritud como tal. Te vas a dar cuenta por el pelo, por lo mota, por ciertos rasgos, pero negro, 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 como hoy día se ven de nuevo en Buenos Aires por los que vienen desde África, que los encontrás vendiendo en las calles y todo, no hay más. Es por eso. ¿Y qué queda de ese cementerio que hoy está o estaría ubicado donde está este barrio privado? No, se ha perdido porque cuando vienen las guerras civiles, todas estas tierras son abandonadas y la población que vivía en las costas, la propia Calera, se va 1 kilómetro hacia adentro porque las costas eran muy inseguras, porque acá pasaron por esta zona entre Paysandú y Colón todos los ejércitos que se te puedan ocurrir, los que fueron en la guerra del Brasil, los unitarios, los federales, los blancos, los colorados, acá estuvieron todos, ¿no? Tanto del lado de Paysandú como del lado de Colón mismo, los Rivera, los Oribe, todos, obviamente Urquiza, Garzón, Alvear, todos los ejércitos, Garibaldi saqueó toda esta zona, flota francesa, hubo combates frente a la isla Caridad, no solamente en el sitio, te hablo en 1820, 1830, 1840, 1850, bueno, todo esto significaba muerte, guerra, saqueo, se llevaban el ganado para alimentar a los ejércitos, violaban a las mujeres, se abusaban, era un conflicto permanente durante 20 o 30 años estas guerras. ¿Qué pasó? Que la población se retrajo hacia el interior, porque era muy inseguro vivir a las costas, y esto hizo que el monte gana en poco tiempo, por supuesto, un lugar, vuelve a su terreno natural. Y por eso es que toda esta zona, para cuando llegan los inmigrantes del 1857, se encuentra con un monte nuevamente, porque todo lo que estaba poblado por las familias anteriores había sido, lo único que quedaba era la calera, y muy poco más. Y el resto eran ruinas o ya totalmente ganado por el monte, porque estamos hablando de 1810, cuando empieza toda la emancipación, y los otros llegaron 50 años después, en 1857. En esos 50 años de tantas guerras, de tanto enfrentamiento, tantos saqueos, tantas muertes, esto va a ser ganado por el monte y por eso se perdió, no tuvo continuidad. Usted mencionó Isla Caridad en nuestro primer video, en nuestra primera parte. Hablamos de cómo la población de Paysandú se integraba en Colón y cómo la población de Colón se integraba en Paysandú. Pero queremos llegar a 1865, cuando se dio la tercera defensa de Paysandú. ¿Cómo se involucraban o se siguieron involucrando las poblaciones de ambas orillas de Paysandú en esta situación que además ubicaba a los federales y a los unitarios de un bando y de otro, porque unitarios y federales los subieron a ambas orillas del río Uruguay? Sí, en eso también, es así, estaban integrados tanto en Montevideo como en el interior, como en Entre Ríos o en Buenos Aires. Los jefes de los ejércitos, por ejemplo, del propio Urquiza eran orientales, casi todos. Los jefes de Oribe, que era el del ejército de Rosas, era por supuesto, fue presidente de la década de 1830 de la República Oriental del Uruguay. Esto muestra más integración imposible. Y el sitio no va a escapar a eso, menos estando precisamente a tan corta distancia de la naciente Colón y de la más antigua Concepción del Uruguay, que era la capital y donde estaba el general Urquiza. Se va a vivir como un conflicto que va a poner a prueba mucho, porque desde el Uruguay y una parte de la Blanca sobre todo, y desde Entre Ríos, la parte más relacionada con Paysandú, con la banda oriental, le pedí a Urquiza que participe, que se sume a la defensa de Paysandú con su ejército.
Él no estaba en ese momento, había dejado la gobernación, era un hombre del llano, era un hombre civil, en 1865, hace un año, no tenía mando del ejército y además hubiese sido provocar a su vez lo que estaba haciendo Brasil, que estaba mal, que era meterse en los problemas internos de otro país. A Brasil no le importó y se metió, digo, y destruyó y bombardeó Paysandú. Él se mantuvo sin participar, esto entre otras es causa de que mucha población quede descontento y es uno de los motivos también a la larga, unos años más tarde de su muerte, de que lo asesinen a Urquiza, porque es uno de los motivos que lo separan de la población, de la aceptación de la población, que mayoritariamente quería que participe el entrerriano en la defensa de Paysandú. Urquiza lo que sí hace ante este clamor es brindar toda la ayuda, toda la asistencia a la población que escapa de la sitiada Paysandú e intenta, eso no está a veces tan aclarado, meses antes, para que no se llegue a esto, durante el 1864, Flores va avanzando, tomando distintas posiciones. Él estuvo a punto de llegar a un acuerdo, se reunió con Flores en el Arroyo Negro frente a Concepción del Uruguay. Urquiza fue la última vez que pisó el Uruguay en 1864 y se reunió con Flores. Flores estuvo de acuerdo en evitar una guerra mayor. Se dirigen al presidente, que era Blanco, de Montevideo, y creyendo que iba a tener el apoyo, que no lo llegó a tener, del mariscal Solano López, el presidente del Paraguay, no acepta esta mediación. Lo que le proponía Flores y Urquiza era llegar a un gobierno compartido, como un gobierno de coalición, que el presidente Blanco acepte ministerio de los Colorados. No llegaron a un acuerdo y terminaron, como terminaron meses más tarde, va avanzando hasta terminar tomando el poder Flores, y para eso sitió y destruyó Paysandú. Eso también hay que decirlo. ¿Qué pasa? La población cruza a la isla que todavía no se llamaba Caridad, y es el párroco de Concepción del Uruguay el que trae a las hermanas de la Caridad desde Montevideo con el monseñor de Montevideo, que era Vera, porque Ereño era el párroco y era español, vasco precisamente, había estado en Montevideo de párroco, se había hecho muy amigo de los blancos y de Oribe y de Leandro Gómez, entonces él quería defender a los blancos de alguna manera. Ya que no pudo, lo que hizo fue llevar a la población, ayudarla en la isla Caridad, darle de comer. Urquiza pagó todos los alimentos que se le daban y la asistencia sanitaria, digamos, a través de la Hermana de la Caridad. Eso lo logró el párroco de Concepción del Uruguay, el padre Ereño. La Isla de la Caridad, bueno, recibió a parte importante, sobre todo mujeres, niños, ancianos y algunos adultos, y sobre todo se vivieron momentos muy dramáticos, digamos, por tanta población habitando allí. Desde la Argentina llegaron familiares de algunos argentinos que estaban junto a Leandro Gómez, como por ejemplo Hernández, Rafael Hernández, hermano del autor del Martín Fierro, de José Hernández, que vino y vivió todo el sitio de Paysandú de la isla Caridad. Desde Colón mayormente no hay incidencia, porque Colón apenas tenía unas casas para 1864. La presencia mayor es desde Concepción del Uruguay hacia el sitio de Paysandú, por el párroco, por su población, por Urquiza, por muchos que estaban relacionados por parentesco con los defensores de Paysandú. Es con Concepción del Uruguay la mayor relación durante el sitio. Colón no, porque justamente a partir del 65, con esa base de población blanca que debe dejar Paysandú, por supuesto, los sobrevivientes del Partido Blanco son gran parte de los primeros pobladores de Colón, o sea que ahí también se ve la incidencia, que debido, no lo que pasó durante el sitio, sino que a consecuencia del sitio, parte de esa población que deja la ciudad bombardeada de Paysandú, destruida de Paysandú, viene a vivir a Colón, viene a vivir a Colón. Muchos de los que o estuvieron en el sitio o escaparon de la isla Caridad no volvieron a Paysandú, vinieron para Colón. Uh-huh. Profesor, le invito a hacer una nueva pausa porque en la tercera parte de esta entrevista
vamos a entrar en algunos temas que pueden ser polémicos y lo han sido a lo largo de mucho tiempo. La relación entre el general Artigas y el general Ramírez, José Gervasio Artigas y Francisco Pancho Ramírez, y después su visión actual sobre lo que significa la gestión administrativa de una frontera que a veces es más un obstáculo que una forma de establecer vínculos. ¿Cómo no? Por supuesto, encantado.